Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha, nuestro tema, algo difícil de entender. La Biblia dice en el libro de los Proverbios, capítulo 16, verso 4, el Señor ha hecho todo para sus propios propósitos, incluso al perverso para el día de la calamidad. Definitivamente, amigos, hay cosas difíciles de entender y mucho de lo que nos cuesta entender es precisamente los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios que no son fáciles de descifrar por nosotros. A veces nos toca vivir situaciones como las que estamos aquí considerando en este texto. El perverso Dios lo hizo con propósitos e hizo a este perverso para el día de la calamidad. ¿Quién quiere tener malignidad en sus circunstancias, en sus relaciones? Pero nos toca, amigos, vivir algo de esto y en muchos casos bajo el propósito, bajo el designio, la soberanía de Dios. Este texto entonces aparece como un ejemplo de todas aquellas cosas que, tal como decimos en el tema de enfoque de hoy, es algo difícil de entender por nosotros. Y esto, amigos, es una realidad concreta en la vida humana. Esto lo va a vivir toda persona, situaciones que se suceden por el propósito de Dios, propósito que a nosotros nos cuesta entender y aún entendiéndolo nos cuesta aceptar. Así es que este es nuestro tema, algo difícil de entender. Siendo que el texto que hemos leído dice que Dios ha hecho todo para sus propios propósitos, entonces conviene que veamos una lista de cierto propósito divino difícil de entender para nosotros o por nosotros. Así como es difícil entender cómo Dios puede tener un propósito para la persona perversa e insertar a esta persona para lo que Él llama el día de la calamidad, así hay una serie de otras situaciones que Dios permite, que Dios ordena en nuestras vidas y que resulta para nosotros un propósito divino difícil de entender. Trabajemos entonces con esto. Primer propósito divino difícil de entender. Bueno, ya lo estamos leyendo en el texto y vale la pena ponerlo en la lista. El malo y el perverso para probar al justo y al bueno. Ya de por sí, amigos, la vida tiene, ¿cómo pudiéramos decir? La vida tiene ya sus dificultades, sus adversidades, es decir, situaciones que no tienen nada que ver con el factor humano ni con voluntad humana, sino que tienen que ver con cosas que pasan, ¿no? Que no interviene realmente alguna mala intención de las personas. Si ya eso es suficiente, fuerte, pesado, difícil de aceptar y de entender, ¿cuánto más esto? El malo y el perverso. Y el propósito de Dios es usarlos para probar al justo y para probar a la persona buena. Creo que de todas las pruebas que un cristiano, que un creyente pudiera enfrentar, una, sino que la más grande, o en todo caso una de las mayores, es la adversidad que tiene que ver con personas. Personas que hacen mal, personas que hacen injusticia, personas que actúan de manera perversa. Creo que de las tribulaciones que un ser humano puede enfrentar, esta puede ser la peor porque, calamidades como que, no sé, desastres naturales, una pérdida financiera que no tiene que ver con intervención maligna de ninguna persona, en fin. Pero cuando se trata del mal fraguado, la intriga, el engaño, la mentira, la injusticia, perpetrada por otra persona que
por alguna razón llegó a tu escenario de vida, amigo, amiga, esto es algo bien difícil de entender. Así es que un propósito divino difícil de entender es cuando Dios permite al malo y al perverso en la vida del justo para someterlo a prueba. 2. Otro propósito divino difícil de entender es la pérdida que experimentamos, y la pérdida con el propósito divino de enseñarnos a depender en Él. Qué triste para nosotros los humanos que tengamos que aprender a depender de Dios mediante pérdidas. Esto no debiera ser así. Debiéramos de saber depender en Dios en medio de la abundancia, en medio del éxito, en medio de las cosas buenas aconteciendo, pero sucede que no. Sucede que la única atmósfera en que parecemos los humanos estar dispuestos a aprender a depender en Dios, confiar en Dios, es cuando experimentamos pérdidas financieras, pérdidas sentimentales, pérdidas académicas, pérdidas espirituales, etcétera, etcétera. Entonces Dios, que tiene ese propósito que no es nada para Él y es todo para nosotros, que sepamos depender en Él, que sepamos confiar en Él. Entonces Dios, para enseñarnos esto, no le queda más remedio que retirar algunas cosas, a veces pueden ser personas, que consideramos valiosas para nosotros. Y mediante esas pérdidas Dios cumple un propósito suyo, enseñarnos a depender de Él, cosa que nos cuesta entender y aceptar. ¿No es cierto? Pero hay que aprender a hacerlo, ni qué remedio. Porque si no aprendemos a depender de Dios cuando hay abundancia, entonces aprender mediante las carencias y las pérdidas. Tercer propósito divino difícil de entender, la maldad del impío. La maldad del impío con este propósito, afirmar la fe del justo. Mire qué cosas, que necesitamos crecer en la fe, necesitamos afirmar nuestra fe, y Dios lo que va a utilizar es al impío. El impío, partiendo del vocablo, del término, el impío es alguien que no conoce la bondad, no conoce la piedad, no conoce las virtudes cristianas, pero por esas razones de la vida nos entrecruzamos con gente así. A veces el impío viene disfrazado de una buena persona, como dicen, hay lobos que se visten de oveja, pero también hay personas absolutamente impías que por distintas razones profesionales, de trabajo o de otra índole, tenemos que permitir en nuestras vidas. ¿Y qué sucede? Esta persona que se alimenta de impiedad, esta persona hace una mala acción, amigo, amiga, que te impacta directamente, que te afecta directamente y que cuesta cuando adviertes que fue el propósito de Dios que lo permitió. Y en muchos casos, amigos, este propósito divino lo advertimos y se nos es revelado a posteriori, después que ha pasado la tribulación, después que hemos sido impactados por la impiedad de alguien más. Pero como Dios siempre sale ganando, porque hay una cosa que debe quedar claro, con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. Entonces, cuando en el capítulo final, en el capítulo ulterior, el que está más allá, Dios demuestra su fidelidad, entonces nosotros decimos, bueno, le doy gracias a Dios, al principio yo no lo entendía, al principio yo me rebelé contra el Señor, pero me doy cuenta que Dios me estaba haciendo un favor. Claro que sí. Dios siempre, y escúchalo bien, amigo, amiga, siempre que Dios permita un impío merodeándote, afectándote de una u otra manera, déjame decirte, Dios tiene garantizado el último capítulo, y el último capítulo será de tu victoria. A veces un impío, y eso pasa más veces de lo que nos damos cuenta, a veces un impío te roba derechos legales,
sobre propiedades, sobre asuntos, digamos que de éxito profesional, o cuestiones de dinero o asuntos legales de otra índole, de pronto un impío te arrebató algo que por derecho te pertenecía. Pero déjame decirte, esa impiedad, eso que tú no puedes entender de parte de Dios, ¿por qué Dios permite eso? Al final se revierte y tú terminas disfrutando de muchas más bendiciones cuando aprendiste a ver a Dios en medio o a pesar de esa situación. Son propósitos divinos, amigos, difíciles de entender, pero que al final son para nuestro bienestar. Sigo sumando número 4, otro propósito divino difícil de entender, la tentación para afirmar el carácter. Aclaremos esto de entrada, cuando hablamos de tentación. Dios no es tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, es lo que dice la Escritura. Sin embargo, ¿cuántas personas dijeron, ay Dios, ¿por qué no me libró de la tentación? No es que de la tentación te libras tú. No significa que Dios no te puede ayudar, por supuesto. En la oración del Padre Nuestro dice, no nos dejes caer en tentación. Es decir, Dios, ayúdame. Pero no te creas que tú te vas a tirar de cabeza en una situación de tentación esperando que, bueno, si a Dios le interesa tanto que yo no caiga, entonces que me salve. No, absolutamente no. Inadmisible esa idea, inadmisible ese pensamiento. Tú tienes que hacer las de José, que salió huyendo ante la tentación. Entonces, pedirle a Dios, por supuesto, porque tú tienes tus límites y tus capacidades que no son absolutas. Claro que le pides ayuda a Dios, pero claro que también comprometes tu voluntad. Y es allí donde se genera, cuando enfrentamos la tentación y logramos decir no o al menos salir huyendo, allí lo que se genera es el crecimiento de nuestro carácter. Carácter es importante, amigos, y el carácter básicamente es importante para saber decir sí y no a las cosas. A lo que hay que decir sí, a decirle sí, a lo que hay que decir no, a decirle no. Eso genera carácter. Y a veces Dios permite, Él no tienta a nadie, pero Él permite que caigamos en una situación de tentación como para que crezcamos. ¿En qué términos? Crecer en decirle no a la tentación. Eva no pudo decir no a Satanás. Y dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, son como lecciones, amigos, que no quisiéramos aprender. Son materias que no quisiéramos cursar en las disciplinas del reino de Dios, pero lidiar con la tentación es algo absolutamente necesario para madurar y para generar carácter. Y por supuesto se le pide a Dios todos los días, líbrame de la tentación, pero también se le dice, Dios, hazme fuerte cuando no haya más remedio que estar frente a la tentación. Dame la fiereza y el carácter que necesito para decir no. Y número 5, con lo que cierro, otro propósito divino difícil de entender, la persecución para afirmar convicción. Que hemos de ser perseguidos por nuestras convicciones de fe, habremos de ser perseguidos definitivamente sí. De hecho, la persecución es una realidad de la vida cristiana, sea la persecución que le haga alguien en su centro de trabajo a una persona o una persecución de fe que se haga en las aulas del colegio o la universidad. A veces la persecución es en la misma familia cuando una persona se convierte al Evangelio y los demás quedan en situación de inconversión. Lo cierto es que sea en esos niveles o en niveles absolutamente horribles como sucede en algunos países donde se persigue la fe cristiana, se paga con cárcel, se paga con muerte. En cualquier nivel, la persecución se hace necesaria, amigos, para afirmar las convicciones del pueblo de Dios. ¿Cómo nace el cristianismo? Nace con los cristianos
cayendo en las fauces y en las garras de los leones en los circos romanos. Y la única manera de salvarse de eso era renunciar al señorío de Cristo, que decir Jesús es el Kyrios, Jesús es el Señor, era la afrenta más grande para el sistema y para el imperio, y eso se pagaba con muerte. De ahí pues los mártires de la fe cristiana y todos aquellos que pusieron el fundamento de la fe y que nosotros al siglo XXI todavía hemos heredado. Pero aún nosotros, que no pagamos esos altísimos precios, también hemos de recibir algún tipo de persecución. Y amigo, amiga, esto no es para reprender al diablo necesariamente, sino para aprender a echar raíces más profundamente en nuestras convicciones de fe. Entonces leía para ustedes del libro de los Proverbios capítulo 16, verso 4. El Señor ha hecho todo para sus propios propósitos. Me gusta esa declaración. Él ha hecho todo para sus propios propósitos. Y pone un ejemplo, incluso al perverso, para el día de la calamidad. Son propósitos que nosotros no entendemos, pero que Dios se vale de ellos. Escuche esto, para bendecirnos y hacernos crecer en Él. ¿Qué propósitos divinos son difíciles de entender? Les hice una lista que es la siguiente. 1, al malo y al perverso que aparecen en nuestros escenarios para probar a quién, al justo, probar a la persona buena. Ese es un propósito divino difícil de entender. 2, la pérdida, para enseñarnos dependencia en Dios. Lástima, pero como dicen que las cosas solamente se valoran cuando se pierden, ¿no es cierto? Una rara máxima entre nosotros los humanos, pero Dios se vale de pequeñas o grandes pérdidas que luego Él retribuye para hacernos crecer en Él. 3, la maldad del impío para afirmar la fe del justo. 4, la tentación para afirmar nuestro carácter. Es necesario enfrentar la tentación, no podemos huir de ella, y si la enfrentamos de la mano de Dios, creceremos. Y número 5, finalmente, otro propósito divino difícil de entender, la persecución, que a nadie le gusta y que en ninguna manera es disfrutable, pero que sirve para arraigar y afirmar convicción en nosotros. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Algo difícil de entender.